Te pasa algo muy típico. Conduces de noche con tu Mazda CX-30, sientes que no alumbra. Subes un poco el haz y de repente parece que ves más lejos, hasta que empiezan a hacerte ráfagas. O al revés, nadie te hace ráfagas, pero tú vas con la sensación de ir a ciegas, como si la luz se quedara pegada al morro del coche. Y ahí aparece la tentación peligrosa. Ajustar a ojo en 2 minutos, porque total, son solo faros. El problema es que con los faros, lo que parece más luz muchas veces es peor luz. Y lo que parece un ajuste inocente puede convertir tu conducción en un foco de deslumbramiento para los demás, sin que tú lo notes. Desde el asiento del conductor, hoy voy a centrarme en el reglaje de faros en Mazda CX-30 con un enfoque práctico y medible, de esos que puedes hacer en casa con una pared, cinta y paciencia. No para dejarlos altos, sino para dejarlos bien. Y sobre todo, para que sepas cuándo el problema no es el reglaje, sino otra cosa que no se arregla girando tornillos. Empecemos por lo que casi nadie te dice. El haz de cruce no está diseñado para iluminar lo máximo posible hacia el infinito. Está diseñado para iluminar donde realmente necesitas información útil. La zona donde vas a reaccionar, leer la carretera, ver bordes, peatones, señales y obstáculos sin destruir el contraste. Si subes demasiado el haz, sí, ves más arriba. Pero pierdes contraste en el asfalto a media distancia. Te fatigas más y además deslumbras. Y cuando deslumbras, el otro conductor no solo se molesta, literalmente pierde capacidad de ver durante unos segundos. Es una cadena de errores que empieza con una buena intención. Antes de tocar nada, diagnóstico rápido, porque hay síntomas que parecen de reglaje y no lo son. Si notas que el corte de luz es irregular, como manchado, con zonas oscuras raras, o que la línea no es nítida, puede ser lente sucia, por fuera, pero también puede ser suciedad por dentro, condensación, o incluso un problema del propio faro. Si el faro tiene humedad recurrente, el patrón se vuelve raro y ajustar altura no lo arregla. Si el coche ha tenido un golpe, aunque sea leve, un soporte puede quedar tocado, y entonces el faro apunta donde quiere. Ahí el reglaje. Puede dejarlo aceptable en pared, pero en carretera vibra o se descoloca. Otra pista. Si un lado ilumina claramente más alto que el otro, no asumas que ese está bien y el otro mal. A veces el coche está ligeramente inclinado por presión de neumáticos desigual, por carga, o por un muelle cansado. Y si ajustas faros con el coche inclinado, lo único que haces es compensar un problema con otro problema. Luego cambias la presión, vacías el maletero, o te sube alguien atrás, y el haz se va al cielo. Así que, comprobaciones previas, las que de verdad cambian el resultado. Presión de neumáticos correcta y pareja. Maletero sin carga extraña, o al menos una carga normal para tu uso habitual. Si siempre llevas herramientas, silla de niño, o un subwoofer enorme, eso cuenta. El coche en un suelo lo más nivelado posible. Y las lentes limpias, de verdad limpias. Una película de suciedad puede bajar muchísimo el rendimiento y engañarte, porque te hace creer que falta altura cuando en realidad falta intensidad y definición. Y aquí va una de las trampas más comunes. Confundir el regulador interior de altura, si tu versión lo lleva, con el reglaje real del faro. Ese regulador está pensado para compensar carga. Vas solo, una posición. Vas cargado, otra. No es para mejorar la luz permanentemente. Si lo dejas siempre en una posición que levanta el haz, te acostumbras a ir deslumbrando sin darte cuenta. Y si lo dejas demasiado bajo, te acostumbras a ir corto de luz, y te parece normal. Antes de ajustar nada en el faro, asegúrate de que ese regulador, si existe, está en la posición base para ir sin carga extra. Ahora sí, preparación del reglaje. La idea es simple. Convertir algo que la gente hace a ojo en algo que puedas repetir y verificar. Necesitas una pared lisa o una puerta de garaje y un suelo plano delante, y una cinta adhesiva o cinta de carrocero para marcar. La distancia típica que se usa en estos ajustes caseros suele ser de varios metros. Lo importante no es memorizar un número mágico, sino ser consistente y tener espacio suficiente para que el patrón se vea claro y cualquier cambio sea visible. Cuanto más cerca estés, más nervioso se vuelve el ajuste y menos representativo es. Cuanto más lejos, más sensible a pequeñas pendientes del suelo. Busca un punto intermedio razonable donde puedas medir y repetir. Coloca el coche perpendicular a la pared, recto, con el volante centrado. Esto parece obvio, pero no lo es. Si el coche está ligeramente girado, el patrón engaña
y te invita a tocar el ajuste horizontal sin necesidad. Y el ajuste horizontal es el que más problemas crea, porque puedes terminar apuntando al carril contrario. Ahora viene el truco que lo cambia todo. Marcar referencias. Primero, identifica el centro de cada faro en altura, no hace falta desmontar nada. Puedes medir desde el suelo hasta el centro aproximado del proyector o del conjunto óptico. Esa altura la trasladas a la pared con una marca. Hazlo para el faro izquierdo y el derecho. Luego marca una línea vertical en la pared alineada con el centro del coche, y otra vertical para cada faro, para saber dónde debería caer cada patrón. Cuando enciendes las luces de cruce, verás una línea de corte, una parte más baja, y en muchos faros, un escalón hacia un lado. Ese escalón no es un capricho. Está para iluminar mejor el arcén y señales sin deslumbrar al tráfico que viene de frente. Por eso, si tú subes el haz hasta que el escalón te parezca bonito y alto, puedes estar levantando justo la parte que molesta. ¿Qué buscamos en un reglaje básico? Que ambos faros tengan una altura coherente entre sí, que el corte sea nítido y que no esté demasiado alto. En casa no vamos a entrar en valores legales exactos porque cambian según país, inspección y tipo de faro, pero sí en un principio universal. El corte del cruce debe quedar por debajo de la altura del centro del faro a cierta distancia. Si lo dejas a la misma altura o por encima, casi seguro que vas alto. Y si lo dejas demasiado por debajo, te quedas corto y te obligas a ir con largas más de la cuenta, que también es un problema. Aquí es donde mucha gente se equivoca. Ajusta para ver más lejos, mirando la pared, cuando la pared no te dice si vas a deslumbrar. En una carretera con coches más bajos, baches, cambios de rasante, la pared solo te da simetría y una referencia de altura. El objetivo es que el haz salga con la inclinación correcta, no que la pared se ilumine arriba. Pasemos a la ejecución. En el Mazda CX-30, según versión y tipo de faro, suele haber tornillos de ajuste para vertical, y a veces, para horizontal, accesibles, desde la parte superior del conjunto del faro en el vano motor. No necesitas desmontar el paragolpes para un ajuste básico. Lo que sí necesitas es buena luz para ver el tornillo, una herramienta adecuada para no barrer la cabeza, y paciencia. Y aquí una regla de oro: microajustes. Un cuarto de vuelta puede cambiar más de lo que crees, sobre todo a distancia. Empieza por el ajuste vertical. Ajusta un faro, luego el otro, y vuelve a mirar ambos. No te obsesiones con dejar uno perfecto y luego igualar el otro a ojo. La simetría es clave, pero no es simetría absoluta. El patrón tiene su lógica y el lado del conductor suele ser más conservador para no deslumbrar. Si intentas que ambos escalones queden idénticos como si fueran un espejo perfecto, puedes terminar levantando el lado equivocado. Un método que funciona bien es este. Primero iguala alturas generales del corte entre ambos faros, sin tocar horizontal. Si uno está claramente más alto, bájalo hasta que el corte quede parecido al del otro. Luego, ajusta ambos para que el corte quede en una altura razonable por debajo de tus marcas de centro. Y solo después, si ves que el patrón está desplazado lateralmente de forma evidente, te planteas el horizontal, pero si no estás seguro, no lo toques. Un faro apuntando un poco hacia el arcén suele ser menos problemático que un faro apuntando al carril contrario. ¿Y cómo sabes si el problema era realmente de reglaje? Porque al corregirlo pasan dos cosas. Dejas de recibir ráfagas y al mismo tiempo tu visión mejora en la zona útil. No en la parte alta de la pared, sino en carretera. Bordes, marcas viales, obstáculos a media distancia. Si después de ajustar más bajo, sientes que ves peor, puede ser que antes estuvieras usando el deslumbramiento como falsa sensación de alcance. O puede ser que tus faros no estén rindiendo bien por otra causa. Lentes opacas, suciedad interna o simplemente un patrón degradado. Ahora, un matiz importante con versiones LED, autonivelación o faros más avanzados. Hay coches que corrigen altura automáticamente según carga y aceleración. Eso no significa que no exista ajuste mecánico, pero sí significa que un ajuste improvisado puede pelearse con el sistema. Si notas que al arrancar el coche los faros hacen un pequeño barrido o se autoajustan, o si tienes funciones adaptativas, conviene ser más conservador. Ajusta solo si estás seguro de que están claramente fuera, y si no, mejor una verificación en taller con equipo de alineación. Porque si el sistema está descalibrado, tú puedes dejarlo bien en pared y luego el coche lo corrige mal en marcha. Y hay otra situación típica. Vienes de un viaje con el coche cargado. Te acostumbraste a llevar el regulador interior en una posición,
O el sistema autoniveló de cierta manera, y al volver a ir, solo sientes que alumbra raro. Mucha gente toca tornillos ahí y se mete en un lío. Antes de tocar, vuelve a tu configuración normal. Coche vacío, presión correcta, regulador interior en base. Repite la prueba en pared. Si el patrón vuelve a ser coherente, no había nada que ajustar. Validación en carretera sin molestar a nadie. No se trata de salir a probar y esperar a que te hagan ráfagas. Se trata de observar señales indirectas en una calle oscura, con un coche delante a distancia prudente. Fíjate dónde llega tu corte en la parte trasera del coche de delante. Si tu luz está pegando alto en luneta o espejos, vas alto. Si iluminas matrícula y paragolpes y el corte queda por debajo de la línea de las ventanillas, suele ser más razonable. En una carretera con quitamiedos, mira si el arcén queda iluminado sin que la luz salte a la altura de los ojos de un conductor. Que venga de frente cuando hay un cambio de rasante. Y si puedes, pide a alguien que conduzca tu coche unos metros mientras tú lo observas desde otro vehículo o desde un punto seguro. A veces desde dentro no percibes el deslumbramiento que generas. Errores comunes que arruinan el resultado. Ajustar con el coche en una rampa, aunque sea ligera. Ajustar con una rueda en un bordillo. Ajustar con el maletero lleno, porque total, siempre llevo cosas. Y luego un día ir vacío y deslumbrar. Ajustar solo un faro porque ese es el que veo bajo. Cuando el problema era que el coche estaba inclinado. Tocar horizontal para centrar el haz, porque en la pared parece que queda bonito. Y luego en carretera te das cuenta de que iluminas el carril contrario. Y uno muy típico, hacer cambios grandes, perder la referencia y terminar sin saber dónde estabas al principio. Por eso las marcas en pared son tan importantes. Te permiten volver atrás, señales claras de que necesitas taller y no más vueltas de destornillador. Si el corte es borroso y no hay forma de que quede definido, si hay zonas oscuras extrañas que se mueven, si un faro no responde al ajuste o parece tener un rango muy pequeño, si el coche ha tenido un golpe en el frontal o en una esquina y desde entonces el faro no hay manera. Si tienes faros adaptativos y notas comportamientos raros, como que apuntan demasiado alto al acelerar o demasiado bajo al frenar. Y sí, tras ajustar, sigues recibiendo ráfagas aunque tú creas que vas bajo. Puede que el problema sea el deslumbramiento por dispersión, típico de lentes dañadas o de un patrón deformado. También conviene hablar de una idea que confunde mucho. Si no me hacen ráfagas, está bien. No siempre. Hay conductores que no hacen ráfagas nunca. Hay situaciones donde el deslumbramiento es intermitente, solo en baches o cambios de rasante. Y hay faros que, aunque estén a una altura correcta, deslumbran por mala definición del corte. Por eso el objetivo no es solo evitar ráfagas, sino conseguir un patrón limpio y una iluminación útil. Si tuviera que resumir el reglaje de faros en Mazda CX-30 en una sola frase, sería esta. No se trata de subir luz, se trata de orientar el corte. Y orientar el corte exige condiciones repetibles. Coche nivelado, presión correcta, carga razonable, marcas en pared, microajustes y cero prisa. Cuando termines, quédate con una comprobación final mental. ¿Ambos faros tienen una altura parecida en el corte? ¿El patrón se ve nítido y estable? ¿No has tocado horizontal salvo que fuera imprescindible? ¿El regulador interior, si lo tienes, está en la posición correcta para tu uso normal? ¿En carretera ves mejor el asfalto y los bordes sin iluminar caras ni espejos? Si la respuesta es sí, lo más probable es que hayas hecho un ajuste sensato. Y si la respuesta es no, no pasa nada. Lo importante es no insistir a ciegas. Los faros son seguridad, pero también responsabilidad. Un ajuste mal hecho no solo te perjudica a ti, perjudica a todos los que se cruzan contigo. Hazlo medible, hazlo conservador, y si algo no cuadra, que lo revise alguien con equipo. Esa es la diferencia entre parece que alumbra más y realmente veo mejor.